El Chile que queremos. Cada domingo desde las 22 horas en adelante. Junto al abogado Freddy Rodríguez, al profesor Rodolfo Torres, la ex candidata Carolina Gárate y el asistente social Daniel Rosas. Con un análisis profundo de los hechos. Véanlo por YouTube y Facebook Live. Invita, ONG, Chile Cristiano. Les esperamos. Ahora sí, muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en una edición más de su programa El Chile que queremos, junto a nuestro profesor y escritor Rodolfo Torres desde Viña del Mar y nuestro querido amigo Daniel Rosas desde la comuna de La Pintana. Buenas noches, ¿cómo están, Rodolfo? Muy bien, muy contento, muy agradecido, una bendecida semana y también, por supuesto, muy golpeadora para nuestras vidas, para nuestras conciencias. Así que queremos expresar en esta ocasión, ¿no es cierto?, nuestras aprehensiones, nuestros sentimientos con relación, ¿no es cierto?, al vil asesinato de nuestros carabineros. Bien, pues Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a una jornada más. Así es, muy buenas noches, saludos, bendiciones a cada uno. La paz del Señor a todos los que nos ven, nos escuchan, nos van a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, va a depender del horario, ¿cierto? Que nos vayan a ver. Así que contento, por supuesto que contento, gozoso en el Señor de tener la oportunidad de este día, un día especial también para nosotros los creyentes, ¿cierto? Que recordamos un día, lo que significa este día de resurrección para nosotros, así que contento y evidentemente vamos a tener que conversar de esto que hablaba Rodolfo, ¿cierto? Que nos golpeó muy, muy fuerte durante esta semana. Así es, pues bueno, agradecemos a todos aquellos que se están conectando a la sintonía. Comparta este programa para que muchas más personas así lo puedan escuchar. Déjenos sus comentarios también para que los podamos compartir al aire, ¿cierto? Dentro del ámbito de la tolerancia, del respeto. Esto es un programa de libre opinión, con un carácter obviamente cristiano, donde queremos obviamente influenciar, queremos dar una opinión de carácter social y cristiana, obviamente, respecto a lo que hoy estamos viviendo como sociedad. Rodolfo, la pauta para esta jornada. Bien, por supuesto, siempre tenemos nosotros una pauta orientadora, ¿no es cierto?, que trata de incluir todos los temas trascendentales que han ocurrido en la semana en el país y en el mundo para poder analizarlo desde nuestra perspectiva evangélica. Y sin duda el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, la desatadura de la delincuencia y cómo ya le perdió el respeto, ¿no es cierto?, a nuestros carabineros. Ha sido tal vez lo más importante, impactante, impresionante que le ha sucedido a Chile en su historia probablemente. Y una de las cosas que, derivada de esta que aconteció en la semana, ¿no es cierto?, tuvo lugar cuando una periodista de Mega Televisión, ¿no es cierto?, transmitiendo, relatando los acontecimientos, se refirió a nuestros carabineros en un tono muy despectivo y muy despreciativo. Entonces me gustaría que ese pudiera ser tal vez el primer tema, y asociado a él también lo que está pasando a la animadora Tonka Tomisic, que en su momento, ¿no es cierto?, maltrató de la manera más indigna que puede ofrecerse en la televisión, ¿no es cierto?, a este tremendo abogado y periodista, don Hermógenes Pérez de Arce, que a todo esto también hay que mirarlo, que es un adulto mayor. El otro tema, ¿no es cierto?, que podemos, digamos, tocar, y no solamente porque lo dice la encuesta Criteria, sino que también porque lo estamos nosotros viendo entre nuestra gente, entre todos los que nos movemos. Solo esto salió hoy día, solo el 31% de los chilenos está interesado en el proceso constituyente, es decir, la inmensa mayoría, más allá del porcentaje que rechazó, ¿no es cierto?, no tiene ningún interés en esto.
también deberíamos compartir el hecho de que la comisión experta está aprobando normas que van a ir al anteproyecto. Sin embargo, cuesta realmente seguir lo que está haciendo esta comisión, así que está faltando transparencia. Deberían tener ahí una página web en donde estén poniéndonos al día. Y bueno, la elección de los consejeros constitucionales, ¿no es cierto?, que está en este momento envuelta en un papel de indiferencia realmente abismante por parte de los chilenos. Bien, pues bueno, comenzamos. Creo que siempre he dicho, estas son opiniones, obviamente, que no representan necesariamente la línea editorial del programa, pero lo que sucedió con la periodista, ¿cierto? Es algo llamativo y de verdad que analizando un poco lo que ha sucedido con el presidente en estos últimos días y no solo con ella, sino que también con otros periodistas, hay un dicho que se cumple, que es que siembra vientos y cosecharás tempestades. Hoy día claramente hay una cosecha de todo lo que ellos provocaron. Recordemos que los medios de comunicación son mirados como un cuarto poder del Estado. O sea, los medios de comunicación tienen mucha influencia en la gente, en las decisiones, en sus hábitos, en sus costumbres, etc. Entonces, la crítica a la institución de Carabineros fue feroz durante el estallido delictual o social, como le podríamos llamar. Entonces, claramente hoy día ponerse al lado de Carabineros, tratando de decir de que Carabineros está actuando dentro de la ley, siempre hay un margen con el tema de los derechos humanos. Y siempre los partidos políticos de izquierda miran a los uniformados como un enemigo. Los miran como un presunto violador de derechos humanos. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con aquellos que están siendo vulnerados en sus derechos? No, ahí no existen los derechos humanos, ¿cierto? Una persona de la tercera edad, una persona minusválida, por ejemplo, ellos no tienen derecho entonces. Pero la ciudadanía de cara a Carabineros sí. Entonces, son a veces cosas que uno viene pensando y dice, estos discursos políticos, ¿a quién nos están llevando? ¿A siempre cuestionar a quién debe tener el uso legítimo de la fuerza? Esa es la ideología, esa es la idea democrática, porque para que haya democracia tiene que haber libertad. Si no existe la libertad, no hay democracia. O sea, un puntapié o algo para comenzar es la libertad de elegir, la libertad obviamente de poder escuchar, oír, ¿cierto?, a distintos lugares, es parte de la libertad de una persona. Entonces, vemos una vez más que los discursos de políticas respecto a tendencias izquierdistas radicales siempre usan a los uniformados, ¿cierto?, sea Carabinero o el Ejército, como un enemigo más que una entidad que está para cumplir con un deber de resguardo y protección a la ciudadanía. Daniel. Bueno, respecto al caso de la periodista, ¿cierto?, que relataba Rodolfo, lo primero que yo creo que a mí me interesa, lo veo así, lo analizo así, es que se validó desde la insurrección, ¿cierto?, del 18 de octubre del 2019, se comenzó a instalar y hubo una planificación, ¿cierto?, una estructura ahí, y dentro de esa estructura están precisamente los medios de comunicación, como tú lo decías, que entienden muy bien, conocen, ¿cierto?, su rol social, y entonces ellos cayeron, ¿cierto?, en esta construcción de legitimar la violencia. Por lo tanto, la periodista de Allende es parte de ese medio, es parte de quienes fueron identificados, ¿cierto?, y estaba instalado en el subconsciente colectivo que esta periodista formaba parte de ese medio, ¿cierto?, de ese círculo de periodistas, de comunicadores que precisamente validaron, ¿cierto?, la violencia, legitimaron la violencia, y ella es parte de ese medio que contribuyó a crear este clima, un clima de irrespeto, ¿cierto?, de rebelión hacia la autoridad, en este caso particularmente de Carabineros. Recordemos que hubieron varios casos bien particulares que después fueron desmentidos. Durante esta semana apareció una abogada, ¿cierto?, mostrando todo el esquema de planificación, ¿cierto?, haciendo una investigación donde demostraba que más de 2.600 querellas fueron presentadas durante un periodo poco más de un mes, 34 querellas diarias
en promedio, ¿cierto?, que fueran presentadas por la línea INDH, ¿cierto?, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para acusar a carabineros, de las cuales solamente 14 hasta la fecha han sido encontrados como responsables. Por lo tanto, ahí había un mecanismo y ella formaba parte de eso. Entonces, luego, como tú decías, se cumple un principio bíblico: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando estás tan sobreideologizado y estás tan autoconvencido, ¿cierto?, de que es natural, estás en tu propio entorno, en tu medio, y crees que es natural hablar así, bueno, le jugó una mala pasada. Ella es una profesional que está en la primera línea de los periodistas a nivel nacional, y esta mala pasada a un profesional, como cualquier profesional o como a cualquier trabajador que se equivoca en su profesión, en su trabajo, ¿cierto?, evidentemente le tiene que pasar el costo, tiene que asumir un costo cuando uno se equivoca. Hay una línea editorial, obviamente, que se Por tiene que regir. Y entonces ahí yo creo que se ha utilizado políticamente, en términos de que esto no es más que una periodista sobreideologizada que, de la abundancia de su corazón, se le salió un exabrupto de lo que ella realmente ve, ¿cierto? Y bueno, después lo que ocurrió es tener que pagar con su cargo el error profesional. Por lo tanto, creo que para mí ahí queda. Y eso es mi análisis. Rodolfo, Robert, por favor. Rodolfo. Sí, mira, quisiera enfatizar un punto que a mí me ha llamado muchísimo la atención por lo verdadero que es. Mira, cuando cuando sucede algo, ¿no es cierto?, anormal en un hogar o en alguna calle, en alguna plaza, ¿no es cierto?, y llega Carabineros para verificar la situación y restablecer el orden. Estimado Freddy, estimado Daniel, no es Carabineros el que llega ahí, es el Estado de Chile. El Estado de Chile y sus jefes, ¿no es cierto?, tienen el deber sagrado de mantener el orden público y la paz social. Y para dar cumplimiento a ese deber constitucional, ¿no es cierto?, el Estado cuenta con una institución, que es Carabineros de Chile, como asimismo también la PDI. Entonces, cuando nosotros vemos a Carabineros, ¿no es cierto?, llegar a un lugar para hacer algún procedimiento, no es Carabineros, es el Estado de Chile, ¿no es cierto? Es el poder que se concentra en la moneda, es el poder que se concentra en el Congreso y en el Poder Judicial. Ese es el que llega allí, el Estado de Chile, el Estado de Chile. Así que cuando, ¿no es cierto?, el delincuente responde, está atacando, está atentando contra la existencia misma del Estado de Chile. Bueno, como decían ustedes, ¿no es cierto?, en Chile, digamos, la gente le faltó el respeto a Carabineros, y los delincuentes, señor, ahora inmediatamente, como se dice, tiran a matar. Y yo quisiera decirle que esto, como decía Daniel, ¿no es cierto?, por esto se paga un precio duro. Estaba viendo yo la fecha, estimado Freddy, estimado Daniel, y bienvenida, estimada Carolina, cuándo fue que la animadora Tonka Tomisic echó del estudio de la manera más indigna y cruel, más totalitaria, estalinista que puede existir, ¿no es cierto?, a don Hermógenes Pérez de Arce, que es un gran abogado, un tremendo periodista y un escritor prolífico, ¿no es cierto?, que escribe, digamos, con fundamentos matemáticos acerca de los temas de que habla. Bueno, ella se dio el gusto, ¿no es cierto?, el gusto de echar a este varón, ¿no es cierto?, que es una voz autorizada, ¿no es cierto?, de las cosas que han pasado en nuestro país. Y eso sucedió el 29 de noviembre del 2019. Es decir, ¿no es cierto?, esto sucedió más o menos como un mes después que estallara, ¿no es cierto?, la explosividad de la delincuencia en nuestro país.
Así que ella se sentía, ¿no es cierto?, que iba en la cima de la ola de esta tendencia que había empezado, ¿no es cierto?, de los chilenos en contra del orden establecido, del orden burgués, en contra del modelo neoliberal. Bueno, pero las cosas, ¿no es cierto?, no son como ellos las veían. Ahora ella está pagando, y de una manera realmente espantosa, está pagando lo que ella hizo. Y no cuenta con la empatía de nadie. Se da el caso que las personas se alegran de lo que le está sucediendo, porque ella maltrató de la peor manera, ¿no es cierto?, a este caballero, lo que nunca debería haber hecho. En el caso de esta periodista Paulina, ¿no es cierto?, Paulina Allende Salazar, ¿no es cierto?, yo he escuchado varias veces el audio y la imagen en la televisión, y no se trata, estimado Freddy, Daniel, Carolina, no se trata solamente del apelativo, del calificativo que usó, sino también del tono. Fue un tono jocoso, un tono burlesco, fue un tono despreciativo, ¿no es cierto? Algo así, digamos, como han atacado o han asesinado a un Judas, una cosa así. Bueno, así que yo, digamos, entrego mis parabienes a las autoridades de Mega Televisión por no haberse demorado unos minutos en despedirla y sacarla de la pantalla, porque eso se tiene que acabar de rápidamente, ¿no es cierto?, de esta manera o de otra manera peor. Sí, ahora Carolina, han salido los periodistas. Pasamos de Carolina, Rodolfo. Pasamos de Carolina. Carolina, por favor. Hola, primero saludarlos, venía corriendo porque hoy día en la iglesia tuvimos Santa Cena, tuvo una reunión preciosa, así que menos mal alcancé a llegar. Y es interesante lo que estamos tocando ahora, como decía Rodolfo. ¿Por qué? Porque Paulina de Allende no es la primera vez que se refiere así a las autoridades de Carabineros. Ojo, ella viene hace mucho tiempo haciendo un trabajo porque es una periodista, ¿cierto?, zurda y muy zurda, en la cual no le interesa la defensa, ¿cierto?, o el respeto a Carabineros, porque ellos tienen un plan de fondo. Y ella ha venido haciendo este trabajo muy fuertemente, y ella pensó, miren lo que les voy a decir, analicen esto, ella pensó que esto iba a pasar, como decimos en Chile, colado, que ella se iba a dar el gustito de haber dicho Paco a nuestros carabineros, a un mártir de Carabineros, y que nadie iba a decir nada, y que si alguien decía iba a quedar como ahí en la nebulosa y iba a ser motivo de risa. Y no fue así. Y yo puse en mi Facebook, si alguien le dice a usted que las redes sociales no sirven para nada, muéstrele esto, las redes sociales explotaron. El Twitter, Facebook, Instagram, en todas partes tú veías el desprecio a esta periodista por haber dicho estas palabras, y se suma, por supuesto, ¿cierto?, este general de Carabineros, muy valiente él, que dice que no va a dar ninguna declaración pública si está esta periodista enfrente, y salió de las cámaras y tuvieron que echar a Paulina para que él volviera a salir. Así que yo eso me saco el sombrero, por fin vemos a un general con los pantalones bien puestos como corresponde, y les quiero leer porque nosotros como cristianos es importante lo que dice la Biblia con respecto a estos temas. Y hablando también de toncatónisis, como decía Rodolfo, que fue exactamente lo mismo, ¿cierto? Ella echó a este señora Pérez de Arce, un hombre muy connotado, ¿cierto?, un abogado, un escritor, y que se dio el lujo de echarlo, y hoy día vimos cómo Tonka cayó, ¿cierto?, de este pedestal que creía que estaba. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 16:18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El que se crea, ¿cierto?, que puede hacer y decir lo que quiere, la Biblia dice que a ese que se levanta de esa manera viene la caída después. Así que agradecer al Señor porque se hizo justicia, se aprobó también la ley Naín Retamal, que a pesar de lo que entregó Felipe Cas siendo el presidente de la comisión, ¿cierto?, en el Senado, que perdimos unos puntitos, pero la ley quedó muy buena. A la gente que nos está escuchando, a los hermanos, a los amigos, la ley quedó muy buena, se protege mucho a Carabineros. Y quiero decir algo que para mí de verdad me llena el corazón. Yo nunca he visto, no sé si ustedes a lo mejor podrán rectificar y decirme sí en tal parte, en tal país, pero en tal país, en ningún país del mundo ha salido la gente a las calles multitudinariamente a apoyar a su policía. Yo eso no lo he visto en ninguna parte. Fue maravilloso ver gente desplegada en todo Chile, varias manifestaciones mañana y otras, y así no van a parar,
porque hoy día la gente, así lo hablan las encuestas también, ¿cierto? Hoy día la gente apoya a nuestros Carabineros de Chile, se duele, veíamos las entrevistas de las personas en el funeral, cómo decían ellos que el dolor lo sentían como si hubiese sido parte de su familia. Así que agradecido al Señor que estamos viendo a pasos agigantados, ¿cierto? Cómo Dios está ordenando nuestro país, como la mano de Dios no se ha olvidado de Chile, y yo siempre digo, Dios ama este país, porque realmente nosotros íbamos directo a un precipicio, y hoy día se comienza a dar vuelta a esta balanza, estamos empezando a dar vuelta a este partido, y yo tengo toda la fe, toda la convicción de que el Señor nos ama mucho, porque otros países lamentablemente no han tenido esa posibilidad, han ido de frentón a este comunismo puro y duro, ¿cierto? Venezuela, Cuba y tantos países, y nosotros seguimos resistiendo gracias a la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Sí, bueno, que es necesario, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, es necesario reflexionar un poco en los tiempos que estamos viviendo, ¿ah? Siempre con el jolgorio y con este ímpetu de un ánimo refundacional de nuestro país, nos llevó a un plebiscito de entrada, ¿cierto? Donde siempre habíamos dicho que no era la Constitución, no había que cambiar la Constitución de Pinochet, y los medios de comunicación se prestaron para todo esto, que entramos a un proceso que todavía no se cierra. Pero ¿cuál fue el trampolín? Bueno, deslegitimar las instituciones que establecen el orden. Hay un dicho, ¿cierto?, que se usa mucho en política, que es que divide y vencerás. O sea, cuando tú terminas rompiendo la institucionalidad, bueno, caemos en un estado de facto. Y cuando hay un estado de facto, no hay sujeción, obviamente, al orden establecido. Hoy día, gracias a Dios, se está recuperando la mesura, se está recuperando la calma, la templanza, ¿cierto?, de poder, obviamente, darnos cuenta quiénes son los buenos y quiénes son los malos o no tan buenos. Acá tenemos una ideología que lo que hace es destruir las naciones, como son las ideologías comunistas, izquierdistas, que traen pobreza a nuestro país. Hoy ya tenemos que mirar hacia adelante, pero ¿qué es lo que hace? La izquierda radical lo que busca es estar anclado a lo que son las violaciones a los derechos humanos, estar anclado al pasado. La pregunta es, ¿qué le ofrecen a nuestros compatriotas de cara al futuro? Si no podemos seguir arrastrando a Pinochet, o sea, 50 años más, y el negocio más redondo para la izquierda ha sido el golpe militar, o el pronunciamiento, o como quieran llamarle. Eso es lo que le ha traído rentabilidad y le ha pedido perpetuar en el tiempo. Pero la pregunta es, hacia el futuro, ¿qué es lo que ofrece la izquierda hacia el futuro? Si nosotros tenemos que buscar un estado de bienestar, una manera de vivir, obviamente, en donde todos podamos alcanzar nuestra realización material, nuestra realización espiritual, dentro de la libertad. Entonces, cuando caemos, insisto, en deslegitimar las instituciones que nos hemos dado, como son Carabineros, como son, obviamente, la PDI, el Ejército, entre otras, caemos realmente en un gran problema, en un abismo donde muchos países son muy difíciles de poder salir, ¿ya? Así que, mi estimado Daniel, también siembra lo que, cosechas lo que siembras, ¿cierto? Hoy día vemos como una periodista fue desvinculada, como ya algunos periodistas ya la están defendiendo, pero no puede ser que en tu mismo funeral, ¿cierto? En la casa de la persona que está siendo velada, pongámoslo de esa manera, vengan y te tiren piedra a la casa. O sea, ¿cómo un periodista viene a insultar a una institución que está de duelo? Creo que ahí nos falta un poquitito más de humanidad en cómo nos relacionamos, Daniel. Un poquitito más de humanidad, y para nosotros los cristianos tener un poco más como claro, aplicar, ¿cierto?, nuestra cosmovisión de vida, la forma que nosotros interpretamos la vida, ¿cierto?, vemos la realidad, analizamos esta realidad, y creo que también, como decía Carolina, hay que aplicar los principios bíblicos, porque recordemos, ¿cierto?, que en 2 Timoteo 3:15 se nos habla de cómo serían estos tiempos, y ahí dice claramente que estas personas tendrían apariencia de piedad, ¿cierto?, pero negarían la eficacia de ella, y se hicieron elegir con esta apariencia de piedad, ¿cierto? Hablaron de seguridad, se transformaron, se vistieron de lo que no eran, ¿cierto? Precisamente para ser personas piadosas. Hablaron de migración, hablaron de medidas para controlar, hablaron de respeto a la autoridad, y lo que hemos visto lamentablemente ha sido lo contrario. Pero creo que también nosotros los cristianos tenemos que
ya comenzar a asumir esta realidad y dejar de mirar con buenismos, ¿cierto? Con el respeto que corresponde, que nos obliga, ¿cierto? Nuestra misma cosmovisión, nuestros mismos propios principios, pero tenemos que mirar las cosas como son. El Señor nos dice, ahí tenemos las evidencias y por lo tanto tenemos que empezar a tratarlo como también les corresponde, conforme a nuestros principios bíblicos. Y por otro lado, creo que es importantísimo lo que decía Carolina. Acá hay una evidencia más, ¿cierto?, de que esta hegemonía, ¿cierto?, esta supremacía que ellos creían, me refiero a la izquierda progresista, más identitaria, radical, ¿cierto?, más extremista, ellos estaban convencidos, ¿cierto?, hasta el día de hoy, y es parte de lo que le pasó a esta periodista, ¿cierto?, y a la misma Tonka, ¿cierto?, que creyeron que esta hegemonía, este control cultural, que ellos tenían el control de la cultura, y lo que se han dado cuenta, lo que han visto en estos días, es precisamente que simplemente eso era pasividad, era tranquilidad, era no le habían tocado el alma a Chile, pero acá se lo tocaron el alma, que son nuestras policías, nuestros carabineros, porque en definitiva el ciudadano común y corriente, el no a ellos que son parte de la élite, porque izquierdas y derechas son la élite de nuestro país, ¿cierto? Una clase política, por lo tanto, a lo que nos toca a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, es recurrir a carabineros, es sentir la seguridad y la tranquilidad de que cuando veo una baliza a 2 cuadras de mi casa, ¿cierto? Y ando en la noche o en cualquier momento que siento inseguridad, es precisamente esa la tranquilidad, son ellos los que nos dan la tranquilidad y la seguridad, y no los políticos, ¿cierto? No los personajes de la televisión, que son parte de la élite, que en definitiva viven en un mundo totalmente paralelo a lo que vivimos la mayoría, y es eso lo que se manifestó en la calle, es eso lo que ha hecho, ¿cierto?, que sintamos y salga la gente y se manifieste tanto en redes sociales como en las calles con este caso, donde lamentablemente de manera muy violenta los periodistas, porque el gremio, ¿cierto?, ha salido en defensa de este periodista, manifestando nuevamente esta disociación de la realidad que afecta mucho, que violenta realmente, Rodolfo. Bien, pues, ¿qué es necesario ir reflexionando? Ya reflexionando sobre lo que hemos vivido como sociedad y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Si no hay respeto a la autoridad, insisto, hoy día un carabinero le disparó a una persona que no se detuvo, ¿cierto?, para ser controlado. La pregunta es, y ahí donde uno se pregunta, bueno, el que nada hace, nada teme. O sea, si un carabinero, que es la autoridad que todos nos hemos dado, ¿cierto?, bueno, hay que respetar las reglas del juego. Si un carabinero te dice, te tienes que detener, ¿tú con qué derecho vienes y no obedeces la autoridad? Y si no obedeces la autoridad, te sales del Estado de Derecho. O sea, si no quieres que te disparen, y ahí uno dice, bueno, los derechos humanos, perdón, pero tenemos que tener las reglas claras dentro de un Estado de Derecho. Y dentro de un Estado de Derecho, si un carabinero solicita la detención de una persona, ¿cierto?, para ser controlada, tiene que detenerse. O sea, hay ciertas cosas que tienen que ser inamovibles para nosotros. No hablamos de derecho humano, hablamos de respeto y orden, que es algo esencial con que los países pueden progresar. Si todo es subjetivo, entonces, y nada obviamente es objetivo, tenemos un problema. Tienen que haber ciertas verdades que obviamente nos tienen que regir. Hoy día, como lo decíamos, estamos llegando a la mesura, a entender obviamente que todo lo que se nos prometió fueron mentiras. Si en el fondo la refundación de Carabineros fue un instrumento político para llegar al poder. Vemos al presidente, ¿cierto?, que estuvo ahí en las marchas. Y hoy día, obviamente, declaró en su momento estado de excepción. Hoy día le entrega más recursos a Carabineros porque se dio cuenta que otra cosa es con guitarra. Rodolfo. Sí, mira, los periodistas saliendo a defender a esta colega de ellos, ¿no es cierto?, han puesto como argumento la libertad de expresión. Y es cierto, tenemos derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, ¿no es cierto?, no puede usarse para insultar, para ofender, para denigrar, para basurear, y mucho menos, ¿no es cierto?, a Carabineros de Chile, y mucho menos en el momento que esa institución está viviendo. Oye, en los últimos 12 meses ya van más de 10 carabineros asesinados,
¿no es cierto? Es una institución que está siendo golpeada. No se trata, ¿no es cierto?, de retórica, se trata de asesinatos crueles, viles por parte de los delincuentes. Entonces salir con la monserga de que es un tema de libertad de expresión, por favor, señores periodistas, la libertad de expresión es para relatar los hechos, para poder, ¿no es cierto?, explicar las situaciones, como dice la palabra de Dios. Tenemos nosotros que darle respeto al que hay que darle respeto. Tenemos que darle honra al que hay que honrar. Tenemos que tener consideración con aquel que hay que tener consideración. Y esta periodista y muchos otros que nosotros podríamos mencionar utilizan, ¿no es cierto?, las plataformas que tienen para destruir, para denigrar a nuestro país. Así que en ese sentido, ¿no es cierto?, felicitamos a Mega y yo espero que esta misma condena social, ojalá también, digamos, empresarial, pueda extenderse a los exconstituyentes, a esos 2/3, ¿no es cierto?, que estuvieron muñequeando el proceso constitucional anterior. A mí Mira, realmente me yo quiero hacer una indigna. observación. Sí, Rodolfo, perdón que te interrumpa, pero yo quiero hacer una Sí. observación a este video que estamos mostrando, ya, más allá de las palabras que aparecen, que son videos que uno puede recoger de redes sociales, pero hoy día vemos un presidente que está abrazando a la madre de un carabinero muerto, asesinado, a sangre fría, 2 balazos en la cabeza. Vemos a una ministra del Interior abrazando a la viuda de ese carabinero. Y si ustedes revisan hoy día la entrevista a doña Carolina Toá, ¿qué es lo que sucedió? Dice, bueno, tenemos que revisar si la detención o la solicitud de detención, ¿cierto?, a esta persona que resultó fallecida por producto que el carabinero le dispara, ¿cierto?, porque no se detuvo, ¿se ajustó los protocolos o no? Entonces, tú te preguntas, por un momento te da apoyo el gobierno, ¿cierto?, en los momentos donde la persona obviamente está en el dolor y en el sufrimiento de la partida, pero después te das cuenta de que cuando hay declaración a la prensa, ellos dicen, no, hay que revisar si esto se ajustó a los protocolos o no. Perdón, pero hay que estar allí. Hay que darse cuenta que tú estás jugando entre la vida y la muerte. Hoy día los delincuentes andan armados y te pegan un balazo y te matan de inmediato. Y todavía no tenemos una clase política que sea capaz de darse cuenta de que hay que empoderar a carabineros para que exista orden. Algunos le llamaban mano dura. Otros quieren cambiarle la terminología al llamado mano dura porque algunos tienen un trauma con ese término. Pero necesitamos un Estado de Derecho que funcione. Y para que funcione tienen que estar las reglas claras. Insisto, que, como dice Tomás Mochati, ¿cierto?, en sus comentarios, ¿qué estará pasando por la cabeza del presidente en el momento que está abrazando a esta madre? ¿Qué estará pensando él? ¿Cierto? Porque él es el presidente. Nos guste o no nos guste, él es el que tiene que tomar las decisiones. Y siguen, y perdón que me tome de todo esto, pero y siguen echándole la culpa al gobierno anterior. Perdón, señores, pero llevamos un año donde la delincuencia ha aumentado, donde los portonazos han aumentado. Y seguimos echándole la culpa al gobierno anterior. Y algunos dicen, no, bueno, es que en los gobiernos de derecha había más delincuencia. Siguen mirando hacia atrás. ¿Y por qué no miramos hacia el futuro? ¿Qué es lo que se ofrece? Ahora, bueno, yo no sabía, y perdón por mi ignorancia, pero que con aumentando los recursos de carabineros, los recursos monetarios, ¿cierto?, más de $1.000 millones, se solucionaba el problema, po. O sea, aumentando los recursos, entonces arreglamos todo. ¿Y dónde están las penas? ¿Dónde están los resguardos para los carabineros? ¿Dónde está el Congreso Nacional legislando por esto? Ahora vemos la ley, ¿cierto?, Naim Retamal, ¿cierto?, que le da mucha más facultad. Perfecto. Pero, insisto, si no hay una decisión de Estado, no de gobierno, de Estado en todo esto, esto se va a ir de las manos y tenemos hoy día el sicariato, tenemos el secuestro, delitos que no eran conocidos en nuestro país, que no eran habituales. Tenemos armas automáticas, tenemos funerales narcos con protección prácticamente, porque ¿qué es lo que hace Carabinero? Más que cortar ese funeral, lo que hace es darle protección para que lleguen al cementerio. Entonces, insisto, creo que aquí, en esta imagen, que duele el alma, duele cuando vi a esa madre y decía, me lo mataron,
tú te das cuenta de que hay una clase política que está al debe en todo lo que es seguridad ciudadana. Rodolfo, por favor, disculpa. Sí, bueno, mira, yo pensaba en los ex constituyentes del proceso anterior. Cuando veo en la televisión, digamos, que están al señor Baza, al señor Atria, a Barraza. Ahora estoy viendo por ahí en un canal a un abogado que no en este momento no recuerdo el nombre. Oye, que formaron parte sustancial de esos 2/3. Esa gente debería tener, ¿no es cierto?, el rechazo social, el rechazo de los medios, porque esa gente quiso imponerle al país una dictadura. Si no es gente honorable que participó noblemente, ¿no es cierto?, de una convención constituyente para hacernos a nosotros establecernos un Estado de Derecho, no, fue gente, ¿no es cierto?, perversa que quiso establecer una dictadura para el país, y yo creo que los medios de comunicación no deberían llevarlos a la televisión. El presidente quería, digamos, llevar a esta gente y incrustarla en los cargos públicos. Afortunadamente hubo un rechazo transversal a eso. Son personas, ¿no es cierto?, que pensaron que tenían todo el poder en sus manos, personas soberbias, ¿no es cierto?, que pensaban de que podían hacer lo que se les antoje. Entonces es conveniente, ¿no es cierto?, que haya pasado esto por parte de Mega, y ojalá se repita, ¿no es cierto?, porque los periodistas son los que van formando la opinión de la gente en cuanto a los temas. Estimado Carolina. Freddy. Sí, por favor, Carolina. Sí, mira, yo creo que hay que felicitar, como dice Rodolfo, al canal. Creo que una reacción tan rápida, porque fueron minutos después de que ella dijo esta aberración, porque realmente una aberración, es una burla a todo el país y a toda la gente que hoy día se conduele con la situación que estamos viviendo con los asesinatos de nuestros carabineros. Y quiero comentarles otro tema que pasó hoy día. Carolina Toá salió en una entrevista poniendo en cuestionamiento el actuar del carabinero que mató a este delincuente que atropelló al carabinero, a su compañero. Salió a ponerlo a cuestionar, a ponerlo en duda. O sea, me parece brutal. Ahora, retrocedamos un poquito. La ley Naim Retamal está solamente promulgada, falta que salga por el diario oficial, por lo tanto todavía no está operativa, pero en cuanto salga del diario oficial, aparezca, ¿cierto?, la publicación del diario oficial, estaría operativa y es retroactiva. Por lo tanto, el carabinero que disparó al delincuente que atropelló a su compañero va a quedar con la cobertura de la ley Naim Retamal. Y yo quiero leerles un resumen de 6 puntos que yo hice, muy cortito, porque estuve ese día hasta las 3 de la mañana viendo votación por votación, y es un resumen muy simple para que la gente entienda en qué quedó esta ley, porque muchos un poquito se pierden un poco en el resultado final. Les voy a hacer un comparativo de lo que hoy tiene la ley y de lo que propone, o de lo que ya se aprobó, ¿cierto?, en la ley Naim Retamal. Punto 1, los delincuentes que agredan a carabineros no tendrán opción a pena sustitutiva, siempre harán cárcel. Eso hoy día no se cumple. Hoy día un delincuente agrede a un carabinero y lo primero que hacen los jueces, ¿cierto?, es dejarlo en libertad, porque la verdad es que les importa un cuesco que hayan agredido a nuestros carabineros. Bueno, en la ley Naim Retamal, por obligación tendrán cárcel. No existe ninguna forma de que cumplan con alguna pena sustitutiva. Punto 2, nuestros carabineros no quedarán como imputados, ni se les suspenderán de sus funciones ni sus remuneraciones hasta que se termine la investigación. Hoy día un carabinero que se ve metido en un problema, ¿cierto?, de uso de armas, queda inmediatamente como imputado. Se le quita su remuneración y se le suspende de sus funciones por el tiempo que dure la investigación. Hay carabineros que hasta 2 años han estado sin sueldo, alejados de sus funciones, porque resulta que la ley no los amparaba. Hoy día eso ya no va a pasar. No se les va a sacar de sus funciones, no se les va a quitar su remuneración y van a seguir trabajando normalmente, ¿cierto?, hasta que se termine el proceso, si es que hay un proceso, ojo, si es que hay una investigación. Número 3, delincuentes que agreden a carabineros siempre quedará en prisión preventiva, ya no dependerá del criterio del juez, siempre va a estar en prisión preventiva, se acabó. ¿Y por qué digo que no dependerá del criterio del juez? Porque como esta ley pasa a ser parte del tema del Poder Judicial, ya no van a poder, o sea, es como explicar, hoy día no es parte de la parte militar, sino que es ya como la justicia ordinaria. Entonces el juez ya no va a poder aplicar su criterio porque es una ley, va a tener que regirse a ella. Y eso es un punto fundamental en esta nueva ley. Número 4, esta ley será retroactiva, que es lo que decíamos recién. Va a operar para todos los casos anteriores en que Carabinero esté
¿cierto?, sometido a un proceso. Número 5, se mantiene la legítima defensa privilegiada, que fue lo que en algún momento se puso tanto en cuestión, ¿cierto? Esta se mantuvo en la votación, por lo tanto quedó con la legítima defensa privilegiada. Y el punto 6, se invierte el peso de la prueba. Esto es muy importante. Hoy día, cuando Carabinero está metido en un problema porque usó su arma de servicio, la misma institución tenía que entregar las pruebas y finalmente Carabinero salía para atrás, pero un absurdo. Hoy día, si alguna persona cree que Carabinero se pasó por arriba de la ley, se excedió a sus funciones o usó su arma de servicio y mató, hirió a un delincuente, bueno, hoy día el delincuente va a tener que presentar las pruebas de que eso fue así. Eso, para mí, marca un punto fundamental en esta ley. ¿Por qué? Porque antes no teníamos nada de esto, por eso que la izquierda radical estaba tan enojada, ¿cierto? Y eso para mí parece, creo que hace que es una buena ley, independiente a que Felipe Cas, ¿cierto?, en la comisión, porque era el presidente, entregó uno de los puntos más importantes, que era que Carabineros pudiese usar su arma a todo momento, ¿cierto?, sin ningún cuestionamiento, que era bien difícil que eso lo pudiésemos pasar, porque pasar desde cero, ¿cierto?, desde que estaban desamparados a la mano de Dios, ¿cierto?, totalmente abandonados, a pasar una ley tan rígida, era bien difícil. Pero la ley que se hizo hoy día, la ley Naín Retamal, protege de verdad a nuestros carabineros, protege la seguridad de la ciudadanía, y esperemos que la tiren luego al diario oficial, ¿cierto?, para que la puedan aplicar y se pueda poder también sostener de ellas varios carabineros que están en proceso hoy día judicial y que evidentemente no están resguardados. Y hay un punto importante antes de darle la palabra a Daniel. La gente un poquito se equivoca cuando dice, es que ahora Carabinero igual queda cuestionado si usa su arma de fuego. Ojo, siempre, aquí la clave de esta ley es una frase muy simple: está en peligro la vida del carabinero, la integridad física del carabinero o de las personas, puede usar el arma. Si no está en peligro, no puede. Por ejemplo, una persona que vaya y agrede a un carabinero, le dé un combo, una patada, ¿cierto?, pero el carabinero la puede reducir, no va a usar su arma, obvio. Pero ¿qué pasa si vienen dos personas, aunque estén desarmadas? Porque, ojo, cuando existe, se ha muerto gente a patada y a combo, eso ha pasado. Por lo tanto, si vienen dos personas a agredir a un carabinero de forma brutal, el carabinero sí puede usar su arma. Ojo con eso. La clave es, repito, ¿está en peligro la integridad física del carabinero o la vida del carabinero o de las personas que están a su alrededor? Sí, puede usar su arma de servicio, independiente a los costos que eso signifique. Si hirió solamente o murió, no está en peligro, no la puede usar. Para que quede claro, ¿por qué lo digo? Porque mucha gente cree que Carabineros no puede usar su arma, que sigue con la misma condición que antes, y eso no es real. Daniel, por favor, adelante. Gracias. Yo quería hacer un punto respecto de que aquí hay una cuestión en todo este proceso, en todo este análisis, que a mi juicio es una cuestión bien grave, que es que tenemos autoridades. Ustedes recordarán, ¿cierto? Y cuando empezamos a hacer revisión del pasado, nos encontramos con que hubieron ministros, ¿cierto?, en otro gobierno y en otros gobiernos, ¿cierto?, que dijeron alguna frase desafortunada que les costó por una frase, por unos dichos. Y entonces acá tuvimos una imputación, lo que a mi juicio es una imputación por parte de la ministra Vallejo, que calificó, ¿cierto?, a una institución, le imputó el hecho de calificarlos, de tratar de estigmatizarlos como gatillo fácil. Y entonces, para mí eso es gravísimo, que en definitiva las fuerzas políticas transversales, ¿cierto?, que condenaron esto de manera transversal, no hayan hecho el punto ahí. Porque desde mi punto de vista, lo que aquí debió ocurrir es que por lo menos, o sea, frente a una crisis, no escuché a nadie que no estuviera hablando de una crisis de seguridad, de una crisis de gobernabilidad, de una crisis de todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y sin embargo, en una de las crisis calificadas como la más grande, recuerdo que hubieron parlamentarios que estuvieron solicitando estado de excepción, ¿cierto? Tenemos a un hermano nuestro, ¿cierto?, que solicitó el Consejo de Defensa del Estado, o sea, que se convocara. Por lo tanto, nadie de manera transversal se habla de la gravedad de este hecho, y sin embargo aquí nadie perdió su trabajo. Todos siguen en los mismos puestos, todos siguen, estamos hablando de la más grande crisis, y nadie le costó ni siquiera su trabajo. Eso no lo entiendo. De verdad que yo ahí hago un punto respecto de una mala señal de parte de todos los políticos, sobre todo de la oposición, ¿cierto?, que no hicieron valer esto. O sea, no es posible, no es entendible que estemos hablando de la peor crisis y esto no le haya costado la cabeza a nadie. A mí me gustaría decir una opinión muy cortita, digamos, como para redondear y pasar a otro tema. Sin querer, digamos, contrastar a ninguno de ustedes.
Y yo pienso que el carabinero, desde el momento que deja el cuartel y sale a la calle a cumplir sus funciones, ya sea incluso a entregar una notificación, ya está poniendo la vida en peligro. Es mi opinión, digamos, porque la delincuencia está por todas partes. Mira, entrando, digamos, a otra cuestión que está ya ocurriendo sobre nosotros y al lado de nosotros, con relación al proceso constituyente, la encuesta Criteria de hoy día domingo informaba, estimado Freddy, Daniel, Carolina, que el porcentaje de personas a quienes les interesa este proyecto es un tercio del país, un 31%, con una inmensa mayoría, no tiene absolutamente ningún interés en el proceso. Oye, y la otra cosa que me impresiona, hoy día tuve una opinión distinta con Freddy, y yo hablo con una cantidad de obispos, pastores y hermanos durante la semana, que es muy grande, y todos ellos, digamos, sin pensarlo, sin meditarlo, expresan que van a votar rechazo. Y me dicen, mira, salga la Constitución que salga, yo voy a votar rechazo. Y no dan ninguna posibilidad de cambio. Recién hoy día, cuando Freddy en la tarde me mandó esa noticia, en el sentido que los evangélicos habían hecho una propuesta a la comisión experta sobre libertad religiosa, recién veía una persona que tenía alguna ilusión, alguna esperanza en esto. Y realmente, digamos, hablando en materia de libertad religiosa, ¿no es cierto? A mí me parece muy, muy interesante, muy atractiva para nosotros la propuesta que se ha hecho. Yo hice una observación en lo personal, digamos, aclarando un puntito, y la hice llegar a la comisión experta, y espero, digamos, que la aprueben. Es muy probable que no quede escrita, pero quiero que quede en la historia de la ley, por así decirlo, ¿ah? Ellos hablan de que nosotros tenemos la libertad para divulgar nuestra religión en lo público y en lo privado. Entonces yo hacía la observación que antes de poner la palabra público, se dijera en el ámbito público. Y en ese sentido, yo informaba que la ley de libertad religiosa tiene el mismo defecto que el derecho a la vida, porque como dice ahí, el derecho a la vida, y no dice del que está por nacer, ni tampoco dice desde la concepción hasta la muerte natural, solo el derecho a la vida. Entonces, si uno le pone que puede divulgar su religión en lo público y en lo privado, se va a entender, ¿no es cierto?, de que uno puede predicar en la calle y en la plaza. Pero ahí en lo personal, estimado Freddy, Daniel, Carolina, me interesa mucho el ámbito público, que nuestros profesores sigan haciendo clases de religión evangélica en la escuela, que nuestros capellanes sigan en los hospitales, sobre todo en las cárceles, y más aún en los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Adelante, Freddy. Sí, gracias, Rodolfo. Sí, bueno, estuve leyendo esas propuestas, ¿cierto?, que se presentaron. Respecto a algunas iniciativas, las voy a tratar de que las podamos leer después, ¿cierto?, para ver cómo las podemos compartir en el sistema. Pero creo, Carolina, que es importante también tener una opinión respecto a la libertad religiosa, ¿ya? De hecho, esa propuesta que presentan algunos líderes evangélicos señala el tema de las contribuciones, que era un tema que también daba mucho que hablar respecto a que si las iglesias tenían que pagar contribuciones, que es una especie de impuesto. Ya, quisiera saber tu opinión respecto a aquello. Estamos pasando por un proceso donde se puede hacer un borrón y cuenta nueva, donde hoy día los templos no pagan contribuciones, ¿cierto?, de cualquier índole, por este concepto de libertad religiosa, pero quisiera saber tu opinión respecto a aquello. ¿Es necesario que siga esta exención tributaria de pago de impuestos o no? Mira, yo creo que sí, yo creo que el área más importante del ser humano es la espiritual. Los pastores son 24/7, son unos psicólogos constantes. A cualquier hora que una persona necesite de ellos, los llaman, o ellos tienen que ir a las casas. Yo veo a mi pastor cómo hace su trabajo a la hora que sea. Entonces creo que es un área tan importante que ha venido dando un bienestar social a nuestro país que no se le puede coartar de esa manera. Y no se debe meter el Estado en la parte religiosa. Si nosotros vamos a una iglesia no es porque nadie nos imponga, si nosotros pagamos nuestro diezmo no es porque nadie nos imponga, lo hacemos porque de verdad tenemos un compromiso con el Señor y creemos que tiene que haber una libertad amplia religiosa, no una libertad acotada,
porque sabemos que hoy día la acotan 1 centímetro y en 2 años más las van a costar 5 y así comienzan. Por lo tanto, la libertad que hoy tenemos, que es amplia, total, hay que mantenerla. Y adhiero a las palabras que decía Rodolfo. Yo que tengo contacto con muchos pastores, obispos, hermanos, todos me dicen lo mismo, no quieren nada con un nuevo proceso y que van a rechazar, pase lo que pase. Yo les digo a veces, pero esperemos la propuesta. No, rechazo total. Y eso es lo que marcan también las encuestas, ¿cierto? Porque todos tienen el miedo de que en algún momento, por alguna palabra, alguna coma, ¿cierto? Porque así funciona esto, lamentablemente, la pillería, la letra chica, como decimos en Chile, salgamos perjudicados nosotros y nuestra sociedad, nuestros hijos. Por lo tanto, con todo lo que ha venido siendo este proceso, ¿cierto? Desde el primero, en donde la primera propuesta era realmente desfachatada, descarada, realmente absurda, fue una broma peligrosa para este país. Gracias a Dios, ¿cierto? Se eliminó y se desechó, pese a toda la cantidad de millones de pesos que se votaron, y nos vuelven a enfrascar, ¿cierto?, en un nuevo proceso en el cual ni siquiera fuimos partícipes de un plebiscito de entrada, lo que a mí ya me parece una vulneración a nuestros derechos, una vergüenza que los políticos hayan tomado una determinación sin habernos considerado. Y como te digo, Daniel, Rodolfo y Freddy, yo pienso que el rechazo, pase lo que pase, va a ganar. La gente no quiere saber nada de esto, la gente, por ellas terminaban el proceso ahora, la gente no sabe quiénes son los candidatos, no sabe ni que hay votaciones en mayo, no tienen idea de absolutamente nada. A mí esto me sorprende muchísimo, más con ahora la contingencia que tenemos de seguridad. ¿Puedo? Daniel. Rodolfo, por favor. Sí. Bueno, mira, estaba leyendo justamente la propuesta que hacen estas diferentes iglesias sobre libertad religiosa, y en el inciso 1 del artículo 1, ¿no es cierto?, aparece una frase textual, marcada del mamarracho. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Era parte del mamarracho que nosotros disfrutamos en rechazar. Sin embargo, creo que puesto aquí me parece interesante, porque los hemos casado, por así decirlo, a ellos en su propia red. No, y yo lo que quisiera es darle un consejo. Yo quisiera darle un consejo, digamos, más que a la comisión experta, ¿no es cierto?, al Consejo Constituyente que surja de las votaciones del próximo 7 de mayo. Mira, casi toda la gente está por el rechazo, aun cuando el texto no ha salido. Pero si ustedes, señores constituyentes, ¿no es cierto?, que van a ser elegidos el 7 de mayo, si hacen una buena propuesta de libertad religiosa, mejor que la que tenemos, y se puede mejorar, hay algunos aspectos que se pueden mejorar, por lo menos en mi caso, yo me comprometo a trabajar de tal manera de llegar a la mayor cantidad de evangélicos para sugerirles, para recomendarles que voten a favor. Pero para que eso suceda, ustedes tienen que hacer la mejor propuesta de libertad religiosa que pueda ocurrírsele. Carolina. Rodolfo, yo, por favor. Rodolfo, pero es que no es tan solo eso lo que nos importa, son muchos más temas. Entonces, es muy peligroso hoy día que nos den un dulcecito, pero que por otro lado perdamos mucho, porque aquí, acuérdate que lo que quieren es refundar el país, refundar todo nuestro sistema económico, refundar el tema de la salud. O sea, hoy día la persecución a nuestro país en cuanto al orden, a la institucionalidad, es completa. Ellos no quieren más de lo mismo. Por lo tanto, yo de verdad no tengo ninguna fe en que de esto vaya a salir algo bueno, ni aún así que nuestra libertad religiosa fuera en plena, porque hay muchos otros puntos que, ojo, tenemos que también resguardar. Entonces, es muy peligroso. Por lo menos yo no me adelantaría a nada. Sí, vamos por ejemplo, a este primer punto que Rodolfo señala. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Lo primero que yo tengo que decir, y que fue donde a muchas iglesias fui a dar charla, y junto con Carolina estuvimos en algunas, donde acá lo que hace es igualar el rito religioso con el misticismo. O sea, te está equiparando la práctica esotérica con lo que es el rito religioso. Te está abriendo la puerta al culto satánico. Y aunque la gente no lo quiera ver así o que no, bueno, veamos los años que va a pasar con solo esta terminología cuando hablamos de espiritualidad.
Yo la leí completa, obviamente, y francamente no la había analizado. Cuando Rodolfo dijo del mamarracho pasado, que el mamarracho pasado lo estudié muchas veces, y claro, es exactamente un copy-paste en la propuesta anterior. ¿Y cuál era la observación acá? Bueno, asimilar los ritos, ¿cierto?, místicos a lo que es la práctica del culto religioso, que es muy diferente. Entonces, como dice Carolina, nos van a dar un dulcecito, nos van a dar una motivación para apoyarlo, pero ¿y qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con la familia y con lo que obviamente a nosotros nos mueve, que es el matrimonio? ¿Qué pasa con el matrimonio? Esa es mi pregunta. ¿Se va a establecer el matrimonio entre un hombre y una mujer? Recordemos eso, tenemos leyes, claro. La propuesta constitucional lo que hacía era borrar de un plumazo muchas leyes que hoy día existen. Bueno, borremos de un plumazo entonces la ley 21.400 sobre matrimonio igualitario, pues. Porque ahora con la nueva constitución lo podemos hacer. Ah, no, pero es que cuando les conviene a lo otro, ahí sí. Pero cuando son para principios y valores que nosotros nos identifican, no, entonces no, es que es mucho, es muy extremo. No, pues. O sea, si tenemos la oportunidad de establecer un modelo judeo-cristiano, ¿cierto?, que nos identifique. Algunos dicen, pero es que usted impone sus creencias. Sí, pero entonces usted no me imponga las suyas. Nosotros sabemos, somos sal y luz de la tierra, y nosotros tenemos que guiar a la gente a lo bueno, a lo que es de buen nombre en Dios, porque sabemos que Dios bendice, sabemos que Dios prospera, porque si nosotros nos callamos, entonces ¿quiénes hablarán? Entonces, acá, insisto, lo que se hace es abrir la puerta al respaldo constitucional de las prácticas esotéricas, de las prácticas diabólicas, ¿cierto? Y equiparándolo a los derechos de las organizaciones religiosas. Carolina. No, me toca. Sí, Daniel. Sí, la Carolina me robó un poco, me sacó las palabras de la boca, porque yo, precisamente una de las cosas que quería decir es que me parece muy peligroso hacer esa afirmación de manera tan prematura, y más que incluso prematura, cuando hay una conducta. Entonces, acá uno lo que no debe olvidar es que estamos enfrentando a una clase política que ha tenido una conducta antidemocrática. Estamos en un proceso que ya todos hemos validado, hemos dicho pero se aprobó. Pero se aprobó de la manera que se aprobó. O sea, por favor, o sea, no nos olvidemos de que precisamente lo que ustedes estaban señalando, de que la gente no tiene interés por el proceso, de que no tiene conocimiento del proceso, es parte de la planificación. Es parte del diseño. O sea, esto fue diseñado para que la gente se entere la última semana y tenga que votar apurado y elija algo apurado. Y entonces les da lo mismo si el tipo va a salir con 40 votos, si va a salir con 200 votos, van a seguir con el proceso adelante. Entonces estamos hablando de una conducta fraudulenta, de una conducta de mala fe, de mala intención, antidemocrática, rebeldía. O sea, estamos hablando de todos los antivalores, los valores contra los que nosotros, como decía Freddy, estamos luchando. Y entonces lo que estamos haciendo es denunciar, ¿cierto? Y decirle a quienes están en poco menos conocimiento de este proceso, de que aquí hay un sector que quiere refundar el país, que ha tenido la conducta de redactar de una manera mañosa, precisamente para encubrir sus verdaderas intenciones. Y entonces, y además de eso, lo señalamos en la entrevista de la semana pasada al candidato constituyente. Se le preguntó, acá hay un hilo conductor. Estamos metidos en este proceso porque precisamente este proceso es un compromiso que el Estado chileno, los políticos, la clase política, quienes tienen la mayoría, tienen con un organismo internacional. Entonces acá hay intereses oscuros, digo oscuros porque a usted, señora, que nos está escuchando, a usted, caballero, que está escuchando, a usted no le preguntaron si querían que el Estado chileno firmara un compromiso de implementar una agenda globalista en nuestro país. A usted no lo llamaron para un plebiscito para eso. Y eso es oscuro, porque no lo llamaron. Porque no le preguntaron, señor ciudadano, ¿usted quiere implementar una agenda 2030 en su país? No. Y esos son los intereses. Y entonces, cuando los parlamentarios toman la decisión de meterse al bolsillo la decisión de más de 8 millones de personas y vuelven a meternos en un proceso de estas características, entonces, y ahora nosotros les vamos a tener que creer porque nos van a redactar un buen texto un buen artículo respecto de una cuestión macro. O sea, no es posible. O sea, tenemos que tener en consideración todo lo que han hecho. Y entonces todo aquí es hipocresía. Lo analizábamos recién en el tema anterior. Hay una conducta hipócrita. Entonces ellos actúan de una manera, el presidente va, y lamentablemente, yo de verdad no me quise pronunciar en su momento cuando vi al presidente arrodillado frente a esa madre sufriendo, porque yo dije, de verdad, por favor, señor, que si lo está haciendo, que sea de corazón.
Porque si no era de corazón, estamos metidos en un grave problema porque tenemos un presidente de esas características. Y lamentablemente, y hoy día y acaban de ustedes de mencionarlo, su mano derecha luego va a un programa de televisión hoy día en la mañana y le quita todo el respaldo, se transformó todo eso en una indolencia, se transformó todo en un espectáculo comunicacional. Entonces, es lamentable porque estamos hablando de las características de la persona que nos gobierna, del carácter de la persona que nos gobierna, del carácter de la persona que está comprometida en sacar este proceso adelante porque él tiene todo el poder político para llevarlo adelante. Por lo tanto, creo que es muy peligroso decirle a las personas que porque nos pongan algo así, o por lo menos yo, así como dice Rodolfo, y lo respeto evidentemente, ¿cierto? Cada uno tiene derecho, pero yo en lo particular le llamo a no tener, a tener mucho cuidado con eso, porque precisamente, vuelvo a insistir, acá hay una conducta, hay un modo operandi de quienes están redactando, que además ya lo hemos visto, o sea, recién Rodolfo lo decía, hay poca transparencia, se necesita más transparencia respecto de lo que están haciendo. Mira eso, el punto 3, disculpa Daniel, mira el punto 3 de lo que dice acá. El Estado reconoce el derecho de los padres, tutores o curadores, en su caso, para transmitir sus creencias religiosas a sus hijos o pupilos y a elegir la educación religiosa que esté de acuerdo con aquellas. El Estado debe asegurar las condiciones para el ejercicio de este derecho, incluida su expresión y desarrollo de la vida, en especial en la educación formal. Acá yo veo una palabra que me hubiese gustado que dijera, que es que no es que el Estado reconoce, el Estado garantiza. O sea, no solo, bueno, usted se lo van a reconocer, sí, perfecto. No, usted me lo tiene que garantizar, que tiene otro estándar mucho más superior, donde nadie puede perturbar ese derecho, Daniel. Mira, ahí hay un detalle en la redacción que es parte precisamente de la intención. Recordemos que la Constitución es precisamente para ponerle los límites a la autoridad política. Y aquí es como que la autoridad política no está, te voy a dar esto, te voy a regalar esto otro. Te voy a hacer este favorcito. Pero claro, si es al revés, la Constitución es el elemento por esencia para que nosotros, los ciudadanos, el verdadero soberano, le pongamos el coto, ¿cierto? Le pongamos ahí el párale y le digamos, señores, hasta aquí llega su autoridad. Y no pueden ustedes meterse en esto. Por eso, por ejemplo, respecto a la pregunta del Estado, si a nosotros qué nos parece, que no tiene por qué meterse con la iglesia. No tiene por qué meterse porque si les permitimos que se metan en la iglesia respecto de ese tema, mañana empiezan a meterse respecto de otros temas. Entonces, no corresponde. Y por lo tanto, aquí hay una evidencia más. En el tema de la familia, el derecho preferente de los padres tampoco quedó redactado. Habla de familias. Otra vez, otro tema profundamente ideológico que precisamente viene en contra de nuestra cosmovisión. Por lo tanto, acá otra vez se está viendo que nuevamente van en contra de la cosmovisión cristiana. Nuevamente hay una redacción anticristiana de este proyecto. Ojo, Freddy, lo que tú acabas de leer, también hay otra trampita ahí, por si no se dieron cuenta. Habla de la parte espiritual. ¿Y qué pasa con la educación formal de los colegios? No le está poniendo el freno a eso, porque acuérdense que hoy día están interviniendo los colegios y metiendo dentro de las materias la ideología. A eso no le pone freno, ojo con eso. O sea, te está diciendo, en tu casa haz lo que quieras con tu hijo, pero en el colegio no, pues ahí no está ahí tocado el puntito. Quiero poner otro detalle para ejemplificar frente a lo que estamos. Vuelvo a insistir, estamos frente a un grupo de políticos que ha perdido el control, ha perdido un poco el pudor. Hace unos días se comenzó esta cosa de la franja electoral. El partido del presidente de la Cámara de Diputados, hicieron una franja electoral donde ponen a Kast de nazi, lo disfrazan de nazi. O sea, horrible. Y eso, y el presidente de la Cámara de Diputados, su partido, no me pueden hacer creer de verdad, no me pueden hacer creer que el presidente de la Cámara de Diputados, que de ese partido no tenía idea respecto de que ese material iba a salir. No dio ninguna excusa. Entonces,
estamos frente a esa categoría, a esa condición. Entonces, hay una condición espiritual, si llevamos al plano nuestro. Están en una condición espiritual que esa es la intención, el espíritu con el que están redactando. Por lo tanto, nosotros no podemos perder esa perspectiva respecto de que en definitiva, entonces, parece que ahí respecto al tema, no, perdón, pero yo no, uno viene analizando y viéndole las conductas tanto tiempo que no hay ninguna señal que diga que efectivamente ellos están, por lo menos diciendo, por último, dijéramos nosotros, ¿saben qué? Mira, ustedes tienen una cosmovisión, se las vamos a respetar, y el resto tiene otra cosmovisión, la vamos a respetar, y el Estado le va a garantizar el ejercicio de sus cosmovisiones a cada uno. Ni siquiera ese espíritu está. Así. Daniel, Rodolfo y Freddy, y recuerden también que en la misma franja que hace alusión Daniel, aparece Donald Trump, y hay una palabra que es muy fea, que no tiene pudor, no sé, ¿cierto? Cuando uno le dice a los niños, no diga pichí, eso es feo, se dice pipí. Sin embargo, en la franja dice el cabeza de pichí. Sí. Y uno dice, ¿y qué gente pero más irrespetuosa, más vulgar en la franja política? O sea, a ese nivel tenemos estas personas que quieren llevar adelante este proceso. Me parece ya el colmo de la ordinariedad y de la desfachatez. Insisto, divide y vencerá. Rodolfo, ya estamos pasando a los últimos momentos. Tus comentarios, por favor, que veía ahí que estabas tomando apuntes. Sí, tomando apunte en el sentido, digamos, de que la propuesta que hacen las diferentes religiones, como se plantea, sobre libertad religiosa, está al parecer bien intencionada, digamos, pero no se condice con la naturaleza de nuestra sociedad, que sería, ¿no es cierto?, de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, en un Estado social y democrático de derecho, la palabra reconoce, ¿no es cierto?, no es la adecuada. La palabra exacta tiene que ser garantiza. Garantiza. Entonces, en ese sentido, el artículo 3 al que aludías, estimado Freddy, debería decir: el Estado garantiza el derecho de los padres. El Estado debe garantizar las condiciones para el ejercicio de este derecho. Entonces, aquí, digamos, en esta propuesta hay, digamos, como una debilidad intrínseca frente a la solidez en cómo se plantea, ¿no es cierto?, el fundamento de nuestra sociedad, en el sentido que es un Estado social y democrático de derechos. Sí, bueno, ya estamos finalizando. Daniel, sí, déjame plantear simplemente otro aspecto de lo que ya ha sido parte de la reacción de esta comisión de expertos, ¿cierto? Dice: cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. O sea, obligado a votar como el partido diga. O sea, con la libertad de aquel diputado que se debe a sus electores. No, señores, cesará de su función aquel diputado que opine distinto y haga distinto y vote distinto de lo que el partido pida. Es uno de los artículos de esta propuesta. Sí, lo que están pidiendo es que sea más del 5% del padrón de votos. Esto es lo que va a radicar, obviamente, en aumento del poder de los partidos. La pregunta es si estamos de acuerdo o no. Pero esto va a terminar en un aumento del poder de los partidos. Sí, yo en principio estoy de acuerdo con eso, porque hay 27 partidos, muy difícil un congreso, ¿no es cierto?, con una representación tan alta. Creo que hay que acotar. En Estados Unidos, digamos, hay básicamente 2 partidos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es positivo. Digamos, si un partido logra el 5% de los votos, tiene derecho, bueno, al porcentaje correspondiente, que probablemente sea 1 o 2. Mira, la comisión experta, a mi juicio, está haciendo un trabajo interesante. Y estamos analizando, ¿no es cierto?, si este proyecto de libertad religiosa puede calzar allí. En fin, este es un tema complejo, ¿ah? Adelante, Freddy. Sí, ya estamos finalizando, ya se nos ha pasado volando el tiempo, son las 23:08 ya de la noche, así que agradecer a todos aquellos, vamos a leer acá algunos comentarios, agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado. Rosa del Carmen Urrea, ¿cierto?, desde San Fernando, nuestra pastora, bendiciones. José Manuel Rojas López también, Dios les bendiga. Mi querido amigo Muñoz Alberto desde La Calera también, un abrazo para ti, mi querido hermano. José Manuel dice: lamentablemente los derechos humanos son favorables para los delincuentes que para las personas trabajadoras y honorables. Bueno, un punto obviamente que
que tocábamos también a lo largo del programa. Así que acá Marcela Beas Yáñez dice: hola, yo no defiendo personas, tampoco partidos políticos, yo defiendo principios e instituciones de orden y seguridad. Así es, mi querido amigo, también Daniel nos deja acá recomendación documental que demuestra la planificación que se tuvo para atacar a la institución de Carabineros en el marco de la insurrección del 18 de octubre del 2019. Acá está el hipervínculo, ¿cierto? El link de YouTube para aquellos que lo quieran escuchar, ver, ¿cierto? Ahí queda la invitación. Marce Resistensis dice acá, que también ha estado bien dinámica en el programa, dice: así son los zurdos, son chapa de dos caras, unos ineptos vendidos. Bueno, acá Marcela Veas dice: la madre del carabinero dijo una gran verdad, presidente, está desarmando a Carabineros y armando a los delincuentes. Así que gracias, mi negrito precioso, acá mi querido amigo desde el sur de nuestro país, dice: rechazo no más. Así, bueno, como decía Carolina, cierto, muchas personas tienen esa decisión de rechazar esta propuesta y dar ya por finalizado todo esto. Así que bueno, y Misael Erazo también desde Limache, saludos desde Limache, nuestra querida Eleonora Espinosa, ¿cierto? Dice: muchos partidos tienden a la fragmentación, pocos generan mayor estabilidad. Un punto importante, obviamente, acá para poder tener en consideración nuestra hermana en la fe, que es candidata a consejera constitucional. Bueno, agradecemos a Dios, ¿cierto? Este tiempo, esta instancia que nos ha dado de poder dar una opinión, una visión de la realidad política, ¿cierto? Social de nuestro país desde una mirada cristiana, cristocéntrica, ¿cierto? Que lo que busca es tener una opinión, tener una mirada, ¿cierto? Respecto a lo que hoy vivimos y qué es lo que puede hacer el pueblo evangélico. Hoy día tenemos profesionales, personas que se han especializado en lo social, que entienden la realidad de nuestro país y que pueden ser de mucha influencia para nuestra nación. Así que avancemos en esa dirección, avancemos en que muchos cristianos se puedan sumar también a lo que es la política para poder ser de bendición y servir a nuestro país. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias, gracias, Dios mío, por este programa, gracias por aquellos que nos han acompañado, gracias por aquellos que van a escuchar y a oír este programa. Oramos para que les bendigas en gran manera, Señor, que tú bendigas nuestro país, bendigas a nuestro presidente, Señor, con sabiduría, con inteligencia, Señor. Tú eres el único que puede tocar su corazón, porque es un alma que salvar, Señor. A pesar de todo, te pido porque es un hombre, un ser humano, Señor, que te necesita a ti. Tú eres Dios. Bendiga a nuestro país y bendiga a todos aquellos que de buen corazón quieren servir a nuestra nación para que Chile sea para Cristo, para honrar tu nombre. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dejamos un videito para que lo puedan escuchar y oír. Y recuerde, nos vemos, si así Dios lo permite, el próximo domingo a las 22 horas en su programa El Chile que queremos. Bendiciones.
El Chile que queremos. Cada domingo desde las 22 horas en adelante. Junto al abogado Freddy Rodríguez, al profesor Rodolfo Torres, la ex candidata Carolina Gárate y el asistente social Daniel Rosas. Con un análisis profundo de los hechos. Véanlo por YouTube y Facebook Live. Invita ONG Chile Cristiano. Les esperamos. El Chile que queremos. ONG Chile Cristiano, primer think tank evangélico chileno. El Chile que queremos, domingo a las 22 horas. Universidad en línea. Estudia una carrera universitaria en línea. Universidad Chile de Teología Evangélica. Al lado de Hachem. Conversaciones de teología y geopolítica. www.chilecristiano.cl. Propuestas, relaciones internacionales, economía, educación, salud pública, justicia. Catálogo bibliográfico, libros para descarga gratuita. Biblioteca, Teología Política Evangélica. Visite diariamente www.chilecristiano.cl.